Decidir el valor óptimo de K es una de las partes más difíciles a la hora de elaborar un clustering por K-means. Existen varios métodos que se pueden utilizar y yo os presentaré dos, el método del codo y el método de la silueta. Así que vamos a ver cómo afinar o ajustar los parámetros del clustering. El método del codo es una buena forma para medir la compacidad de las observaciones del clúster. Hemos dicho que el hecho de que un clúster esté bien compactado cuantifica que la clasificación ha sido correcta. Una forma de medirlo es medir las distancias intraclúster, es decir, para cada uno de los puntos del clúster medimos la distancia de estos al baricentro respectivo y las elevamos al cuadrado, lo que he llamado suma de los cuadrados internos, SSK. En particular, si os acordáis, pues la suma de los cuadrados no era más que el sumatorio para un clúster concreto de los puntos del clúster menos su baricentro al cuadrado, que típicamente pues, se puede dar tal cual o se puede normalizar dividiendo por la suma de los cuadrados totales, es decir, la suma de los cuadrados de cada punto al baricentro global del dataset, no del clúster. Entonces, esos valores son muy interesantes y nos miden la varianza entre los puntos internos de un mismo clúster. Como suele estar normalizado por la suma de los cuadrados totales, ese valor pues a veces tiende a estar entre 0 y 1, aunque no necesariamente. Evidentemente, incrementar el número de clústeres hará decrecer paulatinamente la suma de los cuadrados internos, porque cada vez tendremos menos distancia en el caso en que pues todos y cada uno de los clústeres tuvieran un solo elemento, pues la suma de los cuadrados internos daría 0. Por tanto, ese valor suele decrecer con el número de clústeres, aunque hay gente que al valor normalizado suele representarlo haciendo 1 menos dicho valor y tiene una representación como la que tenéis en el centro, donde la eficacia del modelo, por así decir, los pocos que quedan mal clasificados, van decrementándose a lo largo del tiempo. Entonces, ¿por qué se llama la técnica del codo? Pues esta representación gráfica cae en función de la suma de los cuadrados internos, o bien enfrente de 1 menos la suma de los cuadrados internos normalizados entre 0 y 1 o entre 0 y 100 si lo medimos en porcentajes. Pues es una forma, es una técnica que es bastante chula y casi siempre suele representar un codo, suele haber un punto donde hay una variación máxima, donde vemos que en el caso del decreciente, pues deja de decrecer rápidamente la curva y pasa casi a estabilizarse, o en el caso del creciente, primero crece rápidamente y luego también se estabiliza. En el primer caso, fijaros que tendríamos en k igual a 4, pasaríamos a tener un cambio de tendencia, pasaríamos a tener exactamente un codo, ¿de acuerdo? Como si fuera un brazo y un antebrazo, sería el codo en k igual a 4. En el siguiente, que representamos el incremento porcentual, pues pasaríamos a tener el cambio en k igual a 4 también, volveríamos a tener allí el codo, y fijaros que en el otro que tenemos muchos más puntos, hemos llevado a cabo un clustering mucho más complejo, pues sería en k igual a 5 ese codo, ¿vale? Fijaros que está marcado de color rojo. Entonces, siempre la representación de la suma de los cuadrados internos en función de k, o bien normalizados o bien 1 menos los normalizados, tendrá esta figura y nuestra tarea como analista será encontrar ese codo para decidir el número óptimo de clústeres a llevar a cabo con un algoritmo de K-means.